Los pagos. El empresario Elarc Paul Tejeda Moscoso le ha relatado al fiscal Germán Juárez la forma como su empresa y sus socios sobornaron a 5 presidentes regionales para ganar las licitaciones en diversas obras de infraestructura. Se trata de los exgobernadores de Ayacucho, Cusco, San Martín, Arequipa y Moquegua 40. Cuando retomó su proceso de colaboración eficaz, a fines de septiembre del 2020, explicó con detalles, caso por caso, cómo sobornó a cada uno de los 5 expresidentes regionales. Montos, intermediarios y lugares de entrega. El periodista César Romero, experimentado cronista judicial del diario La República, ha escrito, sin aportar una sola prueba, que el fiscal Germán Juárez Atoche exigió que el colaborador Tejeda diera el nombre de Vizcarra, que solo le daban peces pequeños y medianos, que él necesitaba nombres de los grandes. En ese momento, el político más poderoso era el presidente Martín Vizcarra. La República, usando como base la nota de Romero, editorializó acusando al fiscal Germán Juárez Atoche y a todo el equipo especial Lava Jato de haber promovido la vacancia de Vizcarra el 9 de noviembre del 2020, filtrando la delación del dueño de Obrainsa, vacancia que el diario califica de golpe de Estado. Es decir, para el diario dirigido por Gustavo Mone Seminario, los fiscales Vela y Juárez son golpistas por estar investigando a ese dechado de moralidad, honestidad y pulcritud en el servicio público que resulta para ellos Martín Vizcarra Cornajo, según su nota editorial. Han usado la bilis acumulada de Romero que, hay que decirlo, no es uno de los periodistas a quien los fiscales Lava Jato atiendan y menos entreguen información sobre los casos que investigan. Romero nunca es acreedor de estas filtraciones. Es más, se viene quejando públicamente eso hace varios años y ello, desde el periodismo profesional, resulta legítimo. Sin embargo, esa frustración acumulada, al parecer, lo ha llevado a criticar ácidamente al equipo especial Lava Jato sin presentar pruebas. Ese argumento ha sido recogido por Vizcarra y sus defensores legales y mediáticos, algunos deslegitimando el trabajo del Ministerio Público en las graves y sustentadas acusaciones que pesan sobre él. Por lo menos así lo han hecho 2 de los defensores mediáticos de oficio de Vizcarra. La abogada Rosa María Palacios y el economista Augusto Álvarez Rodríguez, ambos columnistas del diario La República y su anexo televisivo Televisión. Ellos han usado los mismos argumentos de Vizcarra para satanizar al equipo especial Lava Jato. Todavía para muchos opinólogos que se reclaman periodistas pero que solo son entrevistadores, que es muy distinto, hay corruptos buenos y corruptos malos, dependiendo del cristal con el que se les mire. El abogado de Tejeda, el penalista Eduardo Roy Gates, ha desmentido la elucubración irresponsable del diario La República, que, insiste en señalar, no aportó una sola prueba a la acusación hecha al equipo Lava Jato. Según La República, son los abogados o exabogados de los colaboradores eficaces los que sostienen la insólita versión que el fiscal Juárez pidió el nombre de Vizcarra o nada. Una especulación de ese tamaño generó una primera plana en su diario, una nota editorial irresponsable, varios monólogos grabados desde casa vía Zoom, y una corriente de opinión pública satanizando a los fiscales y canonizando a Vizcarra. Nunca mejor puesto el epíteto de guaripolera. Especulaciones periodísticas al margen, lo central en el afero Vizcarra es analizar el cúmulo de indicios razonables, versiones sostenidas y coincidentes de muchas personas, hechos fácticos y pruebas que se vienen acumulando en el voluminoso expediente que investiga el fiscal Germán Juárez, además de las contradicciones, mentiras o medias verdades que resultan ser grandes mentiras de Vizcarra, que son rápidamente puestas al descubierto por jóvenes reporteros que hacen el trabajo de verificadores de datos o fact-checkers. Todo eso forma parte del caso. El avión privado el fiscal Germán Juárez Atoche ha recibido los testimonios coincidentes y consistentes del empresario Elarc Tejeda Moscoso, de las 2 secretarias de su oficina, Ana María Ellen Vela y Carmen Ríos Quinteros, del conserje, Tobías Puerta Gutiérrez, y del chofer del intermediario José Hernández que cobró parte del soborno, Carlos Aranda Huamán. Además de otros testigos, como el representante de la empresa italiana Astaldi con la que formaron un consorcio para el proyecto Lomas de Hilo, el ingeniero italiano Giacomo Francesco Roberto Orsatti. Todos coinciden en señalar con detalles cómo es que el también ingeniero Vizcarra llegó a la oficina de Obrainsa, en la cuadra 2 de la avenida Emilio Cabenecía, en San Isidro, la tarde del martes 5 de noviembre del 2013 para decirle a boca de jarro al ingeniero Elarc Tejeda que él podría ayudarlos a ganar la licitación en el proyecto de irrigación Lomas de Hilo, porque, si bien la UNOPS hacía la licitación, la decisión final la tenía él. A cambio pedía el equivalente al 2% del costo directo de la obra, 1,016,212,76 soles.
Como señal de buena voluntad, esa tarde les dio un dato relevante. El presupuesto que tenía el gobierno regional de Moquegua para esa obra era de 90 millones de soles, así que su oferta no tenía que superar ese monto máximo referencial 41. Exactamente un mes después de haberse producido este ilegal pedido, que aceptaron los altos ejecutivos de las empresas Obrainsa y Astaldi, probablemente porque en el club de la construcción, donde contrataban constantemente con el Estado, era usual este tipo de coimas, el gobernador Vizcarra tuvo otro pedido menor pero más urgente. Había la necesidad de movilizar de inmediato a una delegación de altos funcionarios del gobierno boliviano de Lima a Hilo y viceversa. Vizcarra tenía interés de mostrar a una delegación boliviana, que estaba de visita en Lima por unos días, las bondades del puerto de Hilo. La delegación de Bolivia la encabezaba el ministro de Economía Luis Arce Catácora y en su apretada agenda solo había disponible medio día para atender la invitación del presidente regional de Moquegua. Hechas las indagaciones, se supo que no había disponible un vuelo comercial que se acomodara a su tiempo tan ajustado. Entonces a Vizcarra se le ocurrió solicitarle al consorcio que acababa de ganar la buena pro del proyecto de irrigación Lomas de Hilo, pero aún no había firmado contrato alguno, que alquilara un avión privado a cuenta de lo pactado. Toda la operación realizada entre los días 2 y 3 de diciembre del 2013 ha quedado por escrito en varios correos electrónicos que intercambió el mismo Vizcarra con el Arq Tejeda y su secretaria, la señora Ana María Ellen Vela. Es más, se han acreditado muchos detalles, como la cotización del precio del vuelo solicitada a la empresa Aerotransporte S.A. AXA, la factura pagada por Obrainsa, 35.985,64 soles, la relación de pasajeros enviada por el mismo Martín Vizcarra desde su cuenta de correo electrónico oficial, vizcarra@regionmoquegua.gov.p, y hasta el tipo de avión que finalmente se contrató para este vuelo privado, Beechcraft 1900C bimotor turbohélice. Ante tanta evidencia, al expresidente Martín Vizcarra no le ha quedado otra que aceptar que sí hizo tal pedido, pero se justificó, argumentando que se trató de una acción de responsabilidad social empresarial del consorcio Obrainsa Astaldi en el marco de su relación con el gobierno regional de Moquegua. Cualquier funcionario que conozca algo del tema sabe que toda intervención de una empresa privada en una institución pública bajo el membrete de responsabilidad social tiene que formalizarse en un convenio entre las partes que deje muy claro la naturaleza de la intervención, los costos, los beneficiarios y los deducibles de la compañía. Nada de esto ocurrió con el avión privado solicitado por Vizcarra. Es una operación sospechosa, pedida a una empresa que, ese momento, no tenía relación contractual formal con el gobierno regional de Moquegua. Además, hecha a cuenta de lo pactado, sin especificar a qué se refería. De igual manera, tampoco ha quedado claro qué tipo de gestión se realizó con los bolivianos, porque nada de ese supuesto roadshow ha tenido frutos concretos en el puerto de Hilo. Los abogados penalistas califican esta conducta como un delito de cohecho impropio. El Consejo Regional de Moquegua, que tiene como principal función fiscalizar las acciones del presidente regional, no estaba enterado de este inusual y sospechoso pedido. El consejero regional Luis Miguel Cayán no ha encontrado un solo documento de la gestión Vizcarra que se refiera al avión privado solicitado al consorcio Obrainsa Astaldi. La entrega de la coima. Los ejecutivos del consorcio Obrainsa Astaldi han entregado a las autoridades que investigan las imputaciones de soborno a Vizcarra las copias de los 2 cheques bancarios con el retiro de los montos exactos que dieron al exgobernador de Moquegua, ambos cobrados por el conserje de la oficina, el señor Tobías Puerta Gutiérrez, entregados a su jefe el Arq Tejeda y recogidos por el mismo Martín Vizcarra. El primer cheque, N60002342307, del Banco BBVA Continentales por 400.000 soles, fue emitido el día lunes 27 de enero del 2014 y cobrado el mismo día. El segundo cheque fue por 600.000 soles, del mismo banco, N000241968, girado y cobrado el viernes 4 de abril del 2014. En ambos casos, el dinero fue recogido personalmente por el presidente de la región Moquegua, Martín Vizcarra, en las oficinas de Obrainsa en San Isidro a los pocos días de haberse retirado del banco, previa llamada de coordinación entre Tejeda y Vizcarra. El fiscal Juárez, que solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los investigados, tiene los reportes de las empresas operadoras de telefonía móvil que corroboran la versión de los colaboradores. Probablemente, Vizcarra y sus defensores mediáticos aleguen que se trató de llamadas telefónicas solo protocolares o de saludo por algún aniversario o previas a sus visitas de trabajo a las oficinas de la constructora.
Lo real y concreto es que esas llamadas telefónicas coinciden con las fechas de entrega del dinero. Adicionalmente, existe un registro de las visitas de Vizcarra a las oficinas de Obrainsa. Aunque el imputado no ha negado estas visitas, pretexta que se trataron de reuniones técnicas de trabajo. El pequeño detalle es que en ninguna de las supuestas reuniones técnicas estuvo acompañado por sus técnicos. Fue él solo. Por si no fuera poco, cualquier funcionario público sabe que no puede ir a reunirse a la oficina de un proveedor bajo ninguna circunstancia. No es una regla de urbanidad o buenas costumbres, es una exigencia de sus funciones, escrita en un manual de cumplimiento obligatorio llamado Principios, Deberes y Prohibiciones Éticas de la Función Pública, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. El protocolo para una reunión de trabajo con proveedores estipula que ésta debe llevarse a cabo en las oficinas de la entidad, debe ser pública y transparente con agenda previamente establecida. Además, se tiene que hacer una relatoría de la reunión para que quede por escrito el tema tratado, los acuerdos tomados y, si hubiera, los compromisos asumidos por cada parte. Nada de eso existe en las reuniones supuestamente de trabajo de Vizcarra en las oficinas de Obrainsa en Lima. El único argumento de defensa es que en un sobremanila no cabe tanto dinero. O quizá están esperando que esté grabado en vídeos subrepticios, al estilo de las coimas que pagaba Vladimiro Montesinos. La corrupción también aprende de sus errores. Ya no se suelen grabar las entregas. Es un pacto de caballeros. Hasta que uno de los caballeros rompa el pacto, traicione a su cómplice. Los abogados de oficio mediáticos del expresidente Martín Vizcarra más que él mismo han desacreditado a priori las declaraciones del colaborador eficaz Elarc Tejeda Moscoso y la investigación del fiscal Germán Juárez sobre las dos entregas de dinero del consorcio Obrainsa hasta el día Vizcarra, argumentando que en un sobremanila no caben ni 400.000, menos 600.000 soles, en billetes de 100 soles. Un argumento sin sustento porque, si bien los sobres manilas más populares o usados por la mayoría son los tipos A4, existen en el mercado otros mucho más grandes, como el sobre radiográfico 42, llamado así porque tiene el tamaño de una placa radiográfica, donde no solo pueden caber 4 o 6.000 billetes, sino mucho más. De hecho, en la carpeta fiscal N34-2017, denominada Club de la Construcción, el mismo fiscal Juárez ha recibido varios testimonios, especialmente del operador de este club, Rodolfo Prialé de la Peña, explicando la modalidad de pago de coimas en efectivo por montos que llegaban a 1 millón de soles por cuota, siempre entregados en sobres manila del tipo radiográfico. O sea, si hay sobres manila del tamaño suficiente como para llenarlos con 1 millón de soles en billetes de 100 soles, solo que no son muy comunes, quizás solo los usan para eso, para entregar millonarias coimas en efectivo, y para guardar placas radiográficas. Además, Vizcarra, en alguna oportunidad, pidió que la coima la dieran en dólares al cambio del día. Según el ahora arrepentido José Hernández, así pasó cuando cobró la última entrega pagada por el consorcio hospitalario Moquegua, Ixaincot, en su casa, donde recibió $60.000 en efectivo, que era la suma equivalente a 200.000 soles, la última cuota de 8. Era agosto del 2016, Vizcarra ya no era presidente regional de Moquegua, era el ministro de Transportes y Comunicaciones y primer vicepresidente en el estrenado gobierno de PPK. Desde la defensa mediática de Vizcarra también se exige que se muestren sus cuentas cifradas en algún paraíso financiero o escuchar el testimonio de algún testaferro que se declare culpable y lo delate como el verdadero propietario del patrimonio mal habido. Si no hay testaferros y cuentas offshore, todo es una calumnia, repiten constantemente. La abogada Rosa María Palacios, en una entrevista que le hizo a Vizcarra en Radio Santa Rosa, llegó a decir, absolviendo al expresidente como si fuera una jueza suprema, que no hay nada más difícil que defenderse de lo que no existe. A eso los abogados lo llamamos la prueba del diablo. Palacios está segurísima de que solo se trata de acusaciones falsas de honorarios miembros del Club de la Construcción que no le perdonan a Vizcarra haberse metido con su bendito 108% de precio de adjudicación. Lo dice con la misma convicción con la que en su momento dijo que Pedro Pablo Kuczynski no iba a indultar a Fujimori 43 o, más recientemente, con la seguridad con la que afirmó que el dengue o la gripe estacional dejarán más muertos que el nuevo coronavirus en el Perú 44. Así de contundentes e inapelables son sus argumentos de defensa, como abogada mediática de oficio de Vizcarra. Las inalcanzables lomas de Hilo. La tarde del lunes 16 de julio del 2018, el presidente Martín Vizcarra recibió a una delegación moqueguana en el Salón Grau de Palacio de Gobierno.
Lo hizo después de regresar de una visita de ida y vuelta a la ciudad de Iquitos. La reunión la había solicitado el ingeniero Joan Vilchez Ceballos, entonces gerente de Proyecto Especial Regional Pasto Grande, PERB, amigo de su familia, especialmente de sus hermanos Mario y César, al punto de haber formado parte de su equipo de campaña en su segunda postulación al gobierno regional en el 2010, e ingeniero civil como él. El tema único era el proyecto Lomas de Hilo. Hacía apenas 4 meses que Vizcarra se había convertido en presidente de la República y, como jefe de Estado, tenía una obsesión. Que el proyecto Pasto Grande, del cual había sido director ejecutivo y presidente del directorio, pasara de la región Moquegua al Ministerio de Agricultura. Una propuesta poco coherente con alguien que se reclamaba provinciano descentralista y que como gobernador de Moquegua había defendido Pasto Grande como el proyecto símbolo de su región. Pero apenas asumió la presidencia de la República, lo primero que pedía a las autoridades moqueguanas es que ellos solicitaran deshacerse de su histórico proyecto hidroenergético. Era como pedirles a los liberteños que renunciaran a administrar Chavimochic, que lo entregaran al gobierno central. Pero la preocupación de Vizcarra no era por todo el proyecto Pasto Grande, solo le quitaba el sueño las lomas de Hilo, la inoperativa irrigación vendida a sus paisanos como obra emblemática y ejemplar de su mandato como gobernador, aunque, más de un lustro después, no llegara una sola gota de agua a las tierras seriazas del distrito El Algarrobal, que Vizcarra había prometido convertirlo en un valle verde, de 1.750 hectáreas agrícolas generando más de 5.000 empleos a los lugareños. Nada de eso se había cumplido. Vizcarra quería hacer uso de todos los recursos del gobierno central para que el agua por fin llegue a las seriazas tierras de Hilo. Esa tarde de mediados de julio del 2018, el ingeniero Joan Vilchez pensaba que iba a estar solo frente a su amigo, paisano y colega que ocupaba la presidencia de la República. Quería explicarle con sinceridad qué estaba pasando con el proyecto de irrigación Lomas de Hilo y, según él, darle una alternativa de solución factible. Vilchez le había pedido a Karen Roca, su excompañera de promoción en el colegio en Moquegua, secretaria de toda la confianza de Vizcarra, que le consiguiera una pizarra acrílica o un juego de plumones para facilitar su explicación. Cuando entró a la sala Grau, sin embargo, encontró sentados en la mesa al asesor presidencial Iván Manchego Coailá y la exdiputada y exgobernadora regional Cristala Constantinides 45, ambos miembros del directorio de Proyecto Especial Regional Pasto Grande, además del consejero regional, Pedro Valdivia Sánchez. También, sentado al lado izquierdo del presidente, estaba el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo. Para Vilchez, salvo el ministro, todos los que escucharon su explicación esa tarde en la sala Grau de Palacio de Gobierno eran operadores políticos de Vizcarra en Moquegua. Tomó alrededor de 1 hora y 20 minutos explicarle al presidente que, según los hallazgos de un peritaje que hizo el gobierno regional presidido por Jaime Rodríguez, Jamocho, en los 80 kilómetros de tubería instalada por el consorcio Obrainsa-Astaldi, se habían hallado deficiencias serias, que ponían en peligro el funcionamiento mismo del trasvase del agua. En pocas palabras, que el agua nunca llegaría a las tierras de Hilo, que permanecían eriazas a 6 años de haberse colocado la primera piedra de la obra, cuando el entonces presidente regional prometió que en 300 días el agua llegaría a Hilo para convertir esas tierras desérticas en un verdadero polo de desarrollo agroindustrial del sur del país. Vilchez le recordó a su paisano exgobernador de su región, con cifras, una línea de tiempo y peritajes técnicos, cómo el proyecto de irrigación Lomas de Hilo desde su nacimiento había sido una gran irresponsabilidad, una decisión improvisada, antitécnica y populista. No se lo dijo así de directo, ni utilizó esas calificaciones para referirse a la obra, pero su explicación fue completa y sustentada en cifras, datos exactos y hechos fácticos. Era algo que Vizcarra sabía completamente de su llamada obra emblemática. Que el agua del proyecto dependía de dos pequeños ríos irregulares aguas abajo, los ríos Chilota y Chincune. Es decir, la fuente hídrica no estaba asegurada, lo que es un gran problema en un proyecto de irrigación. Que, por si esto no fuera poco, si bien el gobierno de Ollanta Humala le había transferido 60 millones de soles y la empresa minera Anglo American aportó otros 120 millones de soles del fondo Quellaveco, no había presupuesto para garantizar la operación y mantenimiento del proyecto de irrigación por 30 años, que los técnicos calcularon en otros 200 millones de soles. Es más, en el improbable caso de que los ríos Chilota y Chincune tuvieran un caudal regular, hacía falta energía eléctrica en esa zona inhóspita de los Andes moqueguanos para bombearla hasta que llegue a la represa y de ahí a la tubería.
Esas obras, la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en la bocatoma del agua, tampoco estaban aseguradas. Además, se habían apresurado al vender los lotes de terreno en las lomas de Hilo sin tener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, CIRA, 46. Y, como la cereza en este pastel de la improvisación, a última hora se cambió de 18 a 34 el número de lotes por reclamos de los lugareños quienes sostenían que no iban a poder comprar lotes de 100 hectáreas cada uno alterando los planos el proyecto de irrigación. Finalmente, de las 1.750 hectáreas solo pudieron venderse 1.530 a un precio promedio de $7.500 por hectárea, recaudándose un aproximado de 41 millones de soles. Toda esta información, que Vizcarra conocía al detalle, sonaba incómoda para su ministro de Agricultura, neófito en el tema. Pero Vílchez continuó, ayudado por una pizarra acrílica y con plumones de 3 colores en la mano. También apuntó los costos acumulados del proyecto en el quinquenio que tenía a ese momento. La friolera de 297 millones de soles. Vílchez, con un plumón rojo en la mano derecha, escribió en la pizarra de acrílico que previamente había borrado. La obra se adjudicó a 80 millones, pero terminó costando 150 millones. Diseccionó esa millonaria cifra. La instalación de la tubería pasó de 80 a 96 millones con adicionales, sumados otros casi 6 millones por la supervisión de la empresa ATA y los 48 millones que se pagó por la tubería de acrílica traída desde Ecuador, transportada en 620 tráileres por su gran tamaño 47. A esa inversión había que añadirle los 27 millones que el consorcio Obrainsa Astaldi reclamó en arbitrajes que, finalmente, le dieron la razón. La obra civil, ese momento, sin llevar una gota de agua a Hilo, había costado 177 millones de soles. Si a eso le sumaban los 120 millones aportados por el fondo de la minera Anglo American Quellaveco 48 para represar las aguas de los ríos Chilota y Chincune, la inversión para 34 lotes llegaba a la considerable suma de 297 millones de soles. Es decir, por cada hectárea del proyecto Lomas de Hilo, el Estado terminó invirtiendo alrededor de 194.000 soles, unos $58.000 al tipo de cambio del 2020. Vizcarra vendió en subasta pública a $7.500 en promedio cada hectárea en el 2014. En otras palabras, al gobierno regional de Moquegua le costaría llevar el agua a cada hectárea, en promedio, $50.000 más del precio de cada hectárea vendida. Pero eso, a esta altura, también resulta una fantasía. Lo más probable es que esas tierras sigan eriazas hasta que se decida inyectarle muchos millones de soles más para reparar la gestión Vizcarra, salpicada de improvisación, ineptitud y denuncias de corrupción. Casi al finalizar su exposición, el ingeniero Joan Vílchez le explicó a su colega Vizcarra los hallazgos del peritaje a la tubería instalada por el consorcio Obrainsa Astaldi. Se habían hecho 80 calicatas, una por cada kilómetro de tubería, encontrándose en todo el recorrido que no se había cumplido con las especificaciones técnicas de profundidad de la zanja establecida en el expediente técnico, se había excavado 30 centímetros menos. La cama o cimiento para que descanse la tubería no era de arena fina sino de material rústico de la zona y el rellenado o tapado de la tubería no cumplía con las capas progresivas ni con el grado de compactación estipulados. En suma, el consorcio Obrainsa Astaldi se había ahorrado alrededor de 8 millones de soles instalando mal los 80 kilómetros de tubería. Esto había sido posible contando con la complicidad de la empresa supervisora Asesores Técnicos Asociados, ATA, de propiedad del exministro de Agricultura José Hernández Calderón. Tiempo después, Hernández pasó de cómplice de Vizcarra e intermediario de los sobornos que recibió a ser delator y colaborador eficaz, entregando al fiscal Juárez Atoche un conjunto de pruebas, guardadas en sus 2 teléfonos inteligentes. Terminó Vílchez diciéndole al presidente Vizcarra que el proyecto Pasto Grande podría subsanar las deficiencias técnicas y poner en operación la tubería, pero necesitaba un presupuesto aproximado de 14 millones de soles. Que la solución no era traspasar Pasto Grande al gobierno central, sino reparar las deficiencias de la instalación de la tubería, afinar las estaciones de bombeo del agua y poner a punto todo el circuito, lo que incluye válvulas y estaciones intermedias. El ingeniero Joan Vílchez recuerda que Vizcarra se quedó impávido después de su pedido final. Tampoco hizo comentario alguno a su exposición técnica, solo esperó en silencio a que terminara y le soltó una sola pregunta directa. ¿Cómo hacemos para que Pasto Grande pase al Ministerio de Agricultura? Al no encontrar respuesta de Vílchez, el presidente Vizcarra, premunido de su máxima autoridad en el Ejecutivo, le dijo:
Hay dos maneras de traer Pasto Grande al gobierno central: que ustedes me pidan o que yo firme un decreto supremo y me lo traigo. Con decreto supremo se creó, con decreto supremo se puede transferir. Vilches dice que solo respondió que iba a hacer llegar el pedido al gobernador regional Jaime Rodríguez. Los otros participantes de la región no dijeron nada. Tampoco el ministro de Agricultura, que había sido un espectador silente de la larga exposición de Vilches. Martín Vizcarra tenía claro que, mientras Jaime Rodríguez, Jamocho, su rival político permanente, fuese gobernador de Moquegua, era imposible que entregara el proyecto Pasto Grande, en cuyo presupuesto estaba la obra de irrigación Lomas de Hilo. Sus paisanos no tenían claro cuál era la razón o las razones para que el presidente Vizcarra insistiera, casi obsesivamente, en llevarse Pasto Grande al gobierno central. Para los moqueguanos entregar Pasto Grande es como que los cusqueños aceptaran entregar Machu Picchu. Simplemente inaceptable. Sus detractores, con conocimiento de todos los detalles de la azarosa ruta del proyecto que incluían sospechas fundadas de corrupción, probada ineptitud e improvisación, aseguraban que insistía porque desde el Ejecutivo iba a destinar todos los ingresos adicionales necesarios para reparar las obras mal hechas, complacer al consorcio Obrainsa Astaldi en sus reclamos arbitrales por alrededor de 27 millones más, hacer que EGASA y la cooperación internacional construyan las pequeñas centrales hidroenergéticas necesarias, y, finalmente, hacer que llegara el agua a Hilo. La presunción de pagar los 27 millones de soles que reclamaron los constructores por la vía arbitral era, según estos detractores de Vizcarra, la manera de evitar que lo delataran, que dieran detalles del millón de soles que había pedido para darles la buena. Pero en el 2013 las decisiones posteriores de Vizcarra abonan en la teoría de los rivales políticos de su región. En el 2019, el primer año que el gobierno de Vizcarra tuvo control del presupuesto general de la República, Lomas de Hilo recibió un presupuesto inusual de 22 millones de soles. La cifra es extraña porque el proyecto no había tenido partida inicial en los años anteriores. En el 2018 había ejecutado apenas 3,7 millones. La pregunta se caía de madura. ¿Por qué una obra que no empezaba a operar necesitaría 7 veces más dinero que el año anterior? La partida de Lomas de Hilo formaba parte de los 61 millones de soles que recibió ese año el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, PERB. Era la asignación presupuestal más alta en los 16 años que el Gore Moquegua tenía a su cargo el PERB. De hecho, las autoridades moqueguanas no habían solicitado ese dinero. Es más, en el caso de Lomas de Hilo, no sabían para qué se había asignado esa partida. Lo único pendiente en esa obra inoperativa eran los 7 reclamos arbitrales del consorcio constructor que juntos sumaban un aproximado de 27 millones. Sin embargo, el Gore Moquegua ya tenía los resultados del peritaje técnico a la obra enviado a la Contraloría, los mismos que el ingeniero Vilches le explicó a Vizcarra en Palacio de Gobierno. La decisión del Consejo Regional era reclamar a los constructores el pago de lo calculado por la mala construcción y no pagar ningún arbitraje mientras se resolvieran sus reclamos. Si bien ya se había producido la entrega oficial de la obra y el consorcio Obrainsa Astaldi alegaba no tener pendientes, esa gestión del proyecto especial regional Pasto Grande sostenía que, si bien se había dado conformidad de obra, se había dejado claro que era salvo vicios ocultos, y lo encontrado en el peritaje de ingeniería civil eran, según su apreciación técnica, vicios ocultos en la instalación de la tubería. Literalmente ocultados debajo de la tierra, donde quedó mal instalada una tubería de fibra de vidrio de 80 kilómetros de largo. Por eso consultaron a su sectorista del MEF si podían usar esos 27 millones de soles en otras obras del proyecto Pasto Grande que no tenían presupuesto. La funcionaria respondió que, consultad a la entonces directora general de Presupuesto Público, María Antonieta Alba Luperdi, no era posible porque el dinero tenía nombre propio, no se podía transferir a otra unidad ejecutora, que es como en el Estado se conoce al organismo que gasta la plata. En pocas palabras, Vizcarra quería asegurarse de que se pagaran los arbitrajes al consorcio Obrainsa Astaldi, aquel que cumplió, en su tiempo, con pagarle a él 1 millón de soles de sobornos en el primer semestre del 2014, en los siguientes meses después que firmaron el contrato por el proyecto, en diciembre del 2013. Desde enero del 2019, el profesor Zenón Cuevas Parre es el gobernador de Moquegua por elección popular. Cuevas y Vizcarra son socios políticos desde que el profesor se postuló por primera vez en el 2014. Ese año, cuando Vizcarra dejó de ser presidente regional, apoyó a Cuevas, que se disputaba el puesto con el reincidente Jamocho.
Cuando Vizcarra disolvió fácticamente el Congreso en septiembre del 2019, Cuevas celebró la controvertida decisión en la plaza de armas de su ciudad. Después, cuando Vizcarra fue vacado en noviembre del 2020 por incapacidad moral permanente, el gobernador de Moquegua organizó un evento público para desagraviarlo en la primera oportunidad que Vizcarra regresó a su tierra sin la banda presidencial, primera semana de diciembre. Gracias a esa alianza política es que sí se ha cumplido con pagar una parte de los 27 millones de soles que el consorcio ítalo-peruano Obrainsa Astaldi ganó vía laudos arbitrales a su favor. Esos fondos era parte del dinero extra que Vizcarra ordenó girar a favor de Pasto Grande a la entonces directora de Presupuesto Público del MEF, María Antonieta Alba. En agosto del 2019 se devengaron 11 millones de soles para este pago a cuenta de los 27 millones, aun con la oposición del gerente de asesoría legal de Pasto Grande, Wilfredo Zapata, quien fue presionado por el gerente del gobierno regional Alberto Jiménez. Apremio que terminó en un escándalo político porque los medios locales publicaron el audio de la presión, obligando a renunciar a Jiménez. Sin embargo, hasta cuando Vizcarra dejó la presidencia de la República, los cuestionados constructores no habían podido cobrar efectivamente los 11 millones. Los cheques estaban girados, pero no pagados por un pequeño detalle formal. El consorcio Obrainsa Astaldi, inmerso en un proceso de investigación por el Club de la Construcción y Lava Jato, no tiene los mismos representantes legales que cuando solicitó los arbitrajes. Ese dinero espera depositado en una cuenta del Banco de la Nación. Mientras los constructores hacen lo indecible para cobrar y Vizcarra está en campaña con su socio político Daniel Salaverry intentando alcanzar el mando protector de la inmunidad parlamentaria, el proyecto de irrigación de las Lomas de Hilo, una obra inútil, mal construida y vinculada a sobornos, permanece ahí, como un monumento a la demagogia política, a la ineptitud, y a la corrupción. El día que Vizcarra puso la primera piedra prometió que en 300 días llegaba el agua a Hilo. Han pasado 7 años y la obra emblemática del eficiente gobernador Vizcarra es un elefante blanco manchado por la corrupción.